Capítulo 4. Los antiguos soñadores. Durante lo que a vosotros os parecerían eones, de acuerdo con vuestra escala de tiempo, los hombres estaban en el estado de sueño mucho más que en el de vigilia. Dormían largas horas, al igual que los animales, despertando, por así decirlo, para ejercitar sus cuerpos, obtener sustento y más tarde, aparearse. Era, en efecto, una época onírica. De hecho, la mayoría de las personas que se encontraban en una situación de ensueño eran encantadoras y vitales, en la que las imaginaciones soñadoras jugaban bulliciosamente con todas las probabilidades que implicaba esta nueva empresa. Imaginar las diversas formas de lenguaje y comunicación posibles, hilar grandes historias oníricas de civilizaciones futuras, repletas de sus propias historias inherentes, construir, porque ahora estaban aliadas con el tiempo, edificios mentales que automáticamente creaban pasados y futuros. Estos sueños antiguos eran compartidos hasta cierto punto por cada conciencia que se embarcaba en la aventura terrenal, de modo que las criaturas y el medio ambiente juntos formaban grandes realidades ambientales. Los valles y las montañas, y sus habitantes, juntos se soñaron a sí mismos para ser y coexistir. Las especies, desde su punto de vista, vivían a un ritmo mucho más lento en esos términos. La sangre, por ejemplo, no necesitaba correr tan rápido por las venas y arterias, el corazón no necesitaba latir tan rápido. Y de una manera importante, la coordinación de la criatura en su entorno no necesitaba ser tan precisa, ya que había un toma y daca elástico de conciencia entre los dos. De maneras casi imposibles de describir, las reglas básicas aún no estaban firmemente establecidas. La gravedad misma no tenía su influencia omnipresente, por lo que el aire era más flotante. El hombre era consciente de su apoyo de una manera lujosa e íntima. Era consciente de sí mismo de una manera diferente, de modo que, por ejemplo, su identificación con el yo no se detenía donde se detenía su piel. Podía seguirla hacia afuera en el espacio alrededor de su forma, y sentir que se funde con la atmósfera con una experiencia sensorial primordial, que has olvidado. Durante este período, incidentalmente, la actividad mental de la variedad más elevada y original era la característica más fuerte de los sueños, y el conocimiento que el hombre adquiría se imprimía en el cerebro físico. Lo que ahora es una actividad completamente inconsciente que involucra las funciones del cuerpo, su relación con el medio ambiente, su equilibrio y temperatura, sus constantes alteraciones internas. Todas estas actividades altamente intrincadas fueron aprendidas y practicadas en el estado de sueño, a medida que las unidades de consciencia traducían su conocimiento interno, a través del estado de sueño, a la forma física. Entonces, en vuestros términos, el hombre comenzó, con las otras especies, a despertar más plenamente en el mundo físico, a desarrollar los sentidos exteriores, a intersectarse delicada y precisamente con el espacio y el tiempo. Sin embargo, el hombre sigue durmiendo y soñando, y ese estado sigue siendo una firme conexión con sus propios orígenes, y con los orígenes del universo tal como él lo conoce también. El hombre soñó sus idiomas, soñó cómo usar su lengua para formar las palabras. En sus sueños practicaba encadenar las palabras para formar sus significados, de modo que finalmente podía comenzar conscientemente una oración, sin saber realmente cómo había comenzado, pero con la fe de que podía completarla y lo haría. Todos los idiomas tienen como base el lenguaje que se hablaba en los sueños. La necesidad del lenguaje surgió, sin embargo, a medida que el hombre se volvió menos soñador y más inmerso en los detalles del espacio y el tiempo, ya que en el estado de sueño, sus comunicaciones con sus semejantes y otras especies eran instantáneas. El lenguaje surgió, pues, para ocupar el lugar de esa comunicación interior. Hay una gran unidad subyacente en todas las llamadas culturas primitivas del hombre, los dibujos rupestres y las religiones, porque todas fueron alimentadas por esa fuente común, a medida que el hombre intentaba transponer el conocimiento interno a la realidad física. El cuerpo aprendió a mantener su estabilidad, su fuerza y agilidad, a alcanzar un estado de equilibrio en respuesta complementaria al clima y a los elementos, a soñar cálculos que la mente consciente por sí sola no podía sostener.
El cuerpo aprendió a curarse a sí mismo en el sueño, en sus sueños, y en ciertos niveles en ese estado. Incluso ahora, cada porción de conciencia contribuye a la salud y estabilidad de todas las demás partes. Lejos del universo de garra y daga, tienes uno cuya base se basa en la cooperación amorosa de todas sus partes. Eso es dado. El don de la vida trae consigo la actualización de esa cooperación, porque las partes del cuerpo existen como una unidad debido a las relaciones internas de naturaleza cooperativa, y esas existen en tu nacimiento, cuando eres inocente de cualquier creencia cultural que pueda ser lo contrario. Si no fuera por esta cooperación amorosa inicial más básica, que es una cualidad dada en la vida misma, la vida no habría continuado. Cada individuo de cada especie toma ese entusiasmo inicial y la alegría de la vida como su propia vara de medir. Cada individuo, de cualquier especie, y cada conciencia, cualquiera que sea su grado, busca automáticamente mejorar la calidad de vida misma, no solo para sí mismo, sino también para toda la realidad. Esta es una característica dada de la vida, independientemente de las creencias que puedan llevarte a malinterpretar las acciones de la naturaleza, arrojando a algunas de sus criaturas bajo una luz reprobable. En cierto modo, esos antiguos soñadores, a través de su inmensa creatividad, soñaron con todas las criaturas de la vida en todos sus pasados, presentes y futuros, es decir, sus sueños abrieron las puertas del espacio y el tiempo a entidades que de otro modo no habrían sido liberadas a la actualización, incluso como, por ejemplo, las unidades de conciencia fueron una vez liberadas de la mente de todo lo que es. Todas las entidades posibles que pueden ser actualizadas siempre existen, siempre han existido y siempre existirán. Todo lo que es debe, por sus características, ser todo lo que puede ser, y por lo tanto, no puede haber un final para la existencia, y en esos términos, ningún comienzo. Pero en términos de su mundo, las unidades de conciencia, actuando tanto como fuerzas como entidades psicológicas de poder masivo, plantaron las semillas de su mundo en una dimensión de poder imaginativo que dio origen a la forma física. En vuestros términos, esas entidades son vuestros ancestros, y sin embargo no son solo vuestros, sino los ancestros de todas las conciencias que componen vuestro mundo. Durante este periodo que hemos etiquetado como perteneciente a los soñadores, ciertas acciones subjetivas tuvieron lugar a medida que la estructura de la conciencia sintonizada terrenal formaba los fenómenos del yo. Lo que se necesitaba era un yo físico altamente concentrado, afinado con precisión, que pudiera operar eficientemente en un esquema de espacio y tiempo que se estaba formando junto con criaturas físicas. Un yo, sin embargo, que de una forma u otra debía estar respaldado por reinos de información y conocimiento de un tipo que era básicamente independiente del tiempo y el espacio. Un conocimiento indispensable y, sin embargo, un conocimiento que no se podía permitir que distrajera el enfoque físico. De una forma u otra, esa información interna tenía que conectar cada conciencia en la faz del planeta. Las criaturas terrestres deben ser capaces de reaccionar en un momento. Sin embargo, los mecanismos internos que hicieron posibles tales reacciones se basaron en cálculos que no se podían tener en cuenta conscientemente. En tu esquema de tiempo, por ejemplo, nunca podrías moverte tan rápido como lo haces si tuvieras que trabajar conscientemente todos los músculos involucrados en el movimiento, o en el habla, o en cualquier otra actuación corporal. Ciertamente, no podrías comunicarte a un nivel tan físico si primero tuvieras que ser consciente de todos los mecanismos del habla, haciéndolos funcionar conscientemente antes de pronunciar una palabra. Sin embargo, tenías que tener ese tipo de conocimiento, y tenías que tenerlo de una manera que no interfiriera en tus pensamientos conscientes. Básicamente, no hay divisiones reales del yo, pero en aras de la explicación, debemos hablar de ellas en esos términos. En primer lugar, tenías el yo interior, el yo creativo y soñador, compuesto a su vez de unidades de conciencia, energía consciente que forma tu identidad, y que formó las identidades de los primeros habitantes de la Tierra.
Estos seres internos formaron sus propios cuerpos oníricos a su alrededor, como se explicó anteriormente, pero los cuerpos oníricos no tenían que tener reacciones físicas. Estaban libres de la gravedad, del espacio y del tiempo. Sin embargo, a medida que el cuerpo se volvió físico, el yo interior formó la conciencia del cuerpo, de modo que el cuerpo físico se volvió más consciente de sí mismo, del entorno y de su relación con el entorno. Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, se le enseñó a la conciencia del cuerpo a tomar conciencia de su propio entorno interno. El cuerpo fue formado amorosamente a partir de unidades de energía electromagnéticas, a través de todas las etapas, hasta átomos, células, órganos y así sucesivamente. El patrón del cuerpo provenía del yo interior, ya que todas las unidades de conciencia involucradas en esta empresa juntas formaban este tejido de entorno y criaturas, cada una adecuada para la otra. Hasta aquí en nuestra discusión, entonces, tenemos un yo interior que habita principalmente en una dimensión mental o psíquica, soñándose a sí mismo en forma física, y finalmente formando una conciencia corporal. A esa conciencia corporal, el yo interior le da su propio cuerpo de conocimiento físico, la vasta reserva de logros físicos que ha producido triunfalmente. La consciencia del cuerpo no es inconsciente, pero para propósitos de trabajo en vuestros términos, el cuerpo posee su propio sistema de consciencia, que hasta cierto punto, ahora, está separado de lo que ustedes piensan que es su propia consciencia normal. La consciencia del cuerpo difícilmente debe ser considerada menos que la tuya, o como inferior a la de tu yo interior, ya que representa el conocimiento del yo interior, y es una parte de la propia conciencia del yo interior, la parte delegada al cuerpo. Cada célula, entonces, como he dicho a menudo, funciona tan bien en el tiempo porque es, en esos términos, precognitiva. Es consciente de la posición, la salud, la vitalidad de todas las demás células en la faz del planeta. Lo es. Es consciente de la posición de cada grano de arena en las orillas de cada océano, y en esos términos forma una parte de la conciencia de la Tierra. A ese nivel, el medio ambiente, las criaturas y los elementos del mundo natural están todos unidos. Un punto al que volveremos con bastante frecuencia. Tu intelecto, tal como lo concibes, opera de manera tan clara y precisa, tan lógica, a veces tan arrogante, porque el intelecto cabalga sobre ese gran impulso de poder codificado, antiguo, inconsciente, el poder del conocimiento instantáneo, que es una característica de la conciencia del cuerpo. Hasta ahora en nuestra discusión, todavía tenemos solo un yo interior y una conciencia corporal. A medida que la conciencia corporal se desarrollaba, perfeccionaba su organización, el yo interior y la conciencia corporal realizaban juntos una especie de doble sentido psicológico. La mejor analogía que se me ocurre es que hasta ese momento el yo era como una banda elástica psicológica, que se movía hacia adentro y hacia afuera con gran fuerza y vitalidad, pero sin ningún tipo de marco psicológico, lo suficientemente rígido como para mantener una postura física. El yo interior seguía relacionado con la realidad onírica, mientras que la orientación del cuerpo y la conciencia corporal alcanzaban, como se pretendía, un gran sentido de aventura física, curiosidad, especulación, asombro, y así, una vez más, el yo interior colocaba una parte de su conciencia en un paquete diferente, por así decirlo. Así como una vez había formado la conciencia del cuerpo, ahora formaba una conciencia físicamente sintonizada, un yo cuyos deseos e intenciones estarían orientados de una manera que, por sí solo, el yo interior no podría estar. El yo interior era demasiado consciente de su propia multidimensionalidad, así que en vuestros términos se dio a luz psicológicamente a sí mismo a través del cuerpo, en el espacio y el tiempo. Se conocía a sí mismo como una criatura física. Esa porción del yo es la porción que reconoces como tu yo consciente habitual, vivo dentro del esquema de las estaciones, consciente dentro de los designios del tiempo, atrapado paralizado en momentos de conciencia brillante, con civilizaciones que parecen ir y venir.
Ese es el yo que está alerta en la querida precisión de los momentos, cuyos sentidos físicos están ligados a la luz y a la oscuridad, al sonido y al tacto. Ese es el yo que vive la vida del cuerpo. Es el yo el que mira hacia afuera. Es el yo al que llamas egoístamente consciente. El yo interior se convirtió en lo que yo llamo el ego interior. Mira dentro de esa realidad interior, esa dimensión psíquica de la conciencia de la que emergieron tanto tu propia conciencia como la conciencia de tu cuerpo. Eres un solo yo, entonces, pero para propósitos operativos, diremos que tienes tres partes: el yo interno o ego interno, la conciencia del cuerpo y la conciencia que conoces. Estas partes, sin embargo, están íntimamente conectadas. Son como tres sistemas diferentes de conciencia que operan juntos para formar el todo. Las divisiones aparentes, no son estacionarias, sino que cambian constantemente. En un grado u otro, estos tres sistemas de conciencia operan de una manera u otra en todas las especies y en todas las partículas, en el universo físico. En sus términos, esto significa que las proporciones de los tres sistemas pueden variar, pero siempre están en funcionamiento, ya sea que estemos hablando de un hombre o una mujer, una roca o una mosca, una estrella o un átomo. El yo interior representa tu identidad principal, el yo que realmente eres. La Tierra es un lugar agradable, pero no me gustaría vivir allí. Un giro en una vieja cita, creo, pero el hecho es que ustedes son criaturas físicas porque les gusta vivir en la Tierra, les gustan las condiciones, disfrutan en general del tipo particular de desafío y el tipo particular de percepción, conocimiento y comprensión que proporciona el entorno terrenal. Ese entorno, en sus términos, ciertamente incluye sufrimiento. Si la alegría siempre ha sido una de las características de la experiencia terrenal, también lo ha sido el sufrimiento, y el tema será tratado en este libro. Aquí, sin embargo, solo quiero mencionar una faceta, y es la importancia de la sensación física, de cualquier tipo, porque la vida del cuerpo te proporciona, entre todas las cosas, una vida de sensaciones, de sentimientos, un espectro que debe incluir la experiencia de todas las sensaciones posibles dentro de su gama general. Ahora bien, como verán, todas las criaturas, independientemente de su grado, pueden elegir, y de hecho eligen, dentro de sus esferas de realidad, las sensaciones que experimentarán, pero en un grado u otro todas las sensaciones se sienten. Más adelante, hablaremos de la parte de la mente y de su interpretación, por ejemplo, de los estímulos dolorosos, pero quiero hacer notar que los que se sienten atraídos por la vida física son, ante todo, los que prueban las sensaciones. Fuera de eso, básicamente, se hacen todo tipo de distinciones mentales entre estímulos. El cuerpo está hecho para reaccionar, está hecho para sentir la vida y la vitalidad, reaccionando a un entorno que no es el mismo, encontrándose con lo que podríamos llamar estrés natural. El cuerpo mantiene su equilibrio reaccionando contra la gravedad, entrando en contacto con otros cuerpos, cambiando sus propias sensaciones, glorificándose en el equilibrio entre el equilibrio y el desequilibrio. Por lo tanto, a la conciencia del cuerpo se le da un magnífico sentido de su propia realidad, una certeza de identidad, un sentido de seguridad innata, que le permite no solo funcionar sino crecer en el mundo físico. Está dotado de un sentido de audacia, de un sentido de poder natural. Está perfectamente formado para encajar en su entorno, y el entorno está perfectamente formado para tener este tipo de criaturas. Las entidades o unidades de conciencia, esos antiguos fragmentos que irrumpieron en la objetividad desde los vastos e infinitos reinos psicológicos de todo lo que es, se atrevieron a todo, porque se abandonaron gozosamente en el espacio y el tiempo. Crearon nuevas entidades psicológicas, abrieron un área de creatividad divina que hasta entonces había estado cerrada, y por lo tanto, extendieron hasta ese punto la experiencia y la inmensa existencia de todo lo que es. Porque al abandonarse así a sí mismos, por supuesto, no fueron abandonados, ya que contenían dentro de sí mismos
su relación inherente con todo lo que es. En esos términos, todo lo que es también se volvió físico, despertado en su profundidad divina por el empuje de cada brizna de hierba a través de la tierra en el aire, despertado por cada nacimiento y por cada momento de la existencia de cada criatura. Todo lo que es, por lo tanto, está inmerso dentro de su mundo, presente en cada punto hipotético, y forma el tejido mismo a partir del cual se crea cada porción de materia. Durante muchos siglos, la estructura de la Iglesia Católica Romana mantuvo unida a la civilización occidental y le dio sus significados y sus preceptos. Esos significados y preceptos fluyeron a través de toda la sociedad y sirvieron de base para todos los modos establecidos de conocimiento, comercio, medicina, ciencia y demás. La visión eclesiástica de la realidad era la aceptada. No puedo enfatizar lo suficiente el hecho de que las creencias de aquellos tiempos estructuraban la vida humana individual, de modo que los acontecimientos más privados de la vida personal se interpretaban en el sentido de esto y aquello, como lo eran, por supuesto, los acontecimientos de las naciones, las plantas y los animales. La visión del mundo era religiosa, especificada por la Iglesia, y su palabra era verdad y hecho al mismo tiempo. La enfermedad fue sufrida, fue enviada por Dios para purgar el alma, para limpiar el cuerpo, para castigar al pecador, o simplemente para enseñar al hombre su lugar guardándolo de los pecados de la soberbia. El sufrimiento enviado por Dios era considerado un hecho de la vida, entonces, y también una verdad religiosa. Algunas otras civilizaciones han creído que la enfermedad era enviada por demonios o espíritus malignos, y que el mundo estaba lleno de espíritus buenos y malos, invisibles, entremezclados con los elementos de la naturaleza misma, y que el hombre tenía que caminar una línea cuidadosa para no molestar a las entidades más peligrosas o traviesas. En la historia del hombre ha habido todo tipo de encantamientos, destinados a apaciguar a los espíritus malignos, que el hombre creía que eran reales en los hechos y en la verdad religiosa. Es bastante fácil mirar esas estructuras de creencias y encogerse de hombros, preguntándose por las visiones distorsionadas de la realidad del hombre. Toda la visión científica de la enfermedad, sin embargo, está igualmente distorsionada. Es tan laboriosamente concebida como si estuviera entremezclada con el sinsentido. Es casi tan fáctico como el hecho de que Dios envía la enfermedad como castigo, o que la enfermedad es el regalo no deseado de demonios traviesos. Ahora bien, los eclesiásticos de la Edad Media podían dibujar diagramas de varias partes del cuerpo humano que estaban afligidas como resultado de incurrir en pecados particulares. Hubo un tiempo en que las mentes lógicas encontraban esos diagramas bastante convincentes, y los pacientes con ciertas aflicciones en ciertas áreas del cuerpo confesaban haber cometido los diversos pecados que estaban involucrados. Toda la estructura de creencias tenía sentido dentro de sí misma. Un hombre puede nacer deforme o enfermo a causa de los pecados de su padre. El marco científico es, básicamente, igual de insensato, aunque dentro de él, los hechos a menudo parecen probarse a sí mismos. Hay virus, por ejemplo. Tus creencias se convierten en realidades evidentes por sí mismas. Sería imposible hablar del sufrimiento humano sin tenerlo en cuenta. Las ideas se transmiten de generación en generación, y esas ideas son las portadoras de toda tu realidad, sus alegrías y sus agonías. La ciencia, sin embargo, es en general una mala sanadora. Los conceptos de la Iglesia al menos le daban al sufrimiento una especie de dignidad, provenía de Dios. Un don no deseado, tal vez. Pero después de todo, era un castigo dictado por un padre firme para el bien propio de un hijo. La ciencia desconectó los hechos de la verdad religiosa, por supuesto. En un universo formado por el azar, con la supervivencia del más apto como regla principal del buen comportamiento, la enfermedad se convirtió en una especie de crimen contra la propia especie. Significaba que no eras apto, y por lo tanto, provocaba todo tipo de preguntas que antes no se habían hecho seriamente. ¿Tenían los genéticamente inferiores, por ejemplo, el derecho a reproducirse? Se pensaba que la enfermedad llegaba como una tormenta, como resultado de fuerzas físicas contra las que el individuo tenía poco recurso.
Las nuevas ideas freudianas del desagradable inconsciente condujeron aún más a un nuevo dilema, porque entonces, como lo es ahora, se creía ampliamente que, como resultado de las experiencias de la infancia, el subconsciente, o inconsciente, podía muy bien sabotear los mejores intereses de la personalidad consciente y engañarla para convertirla en enfermedad y desastre. En cierto modo, ese concepto pone un demonio psicológico en lugar del metafísico. Si la vida misma es vista científicamente como si no tuviera un significado real, entonces el sufrimiento, por supuesto, también debe ser visto como sin sentido. El individuo se convierte en víctima del azar en lo que concierne a su nacimiento, a los acontecimientos de su vida y a su muerte. La enfermedad se convierte en su encuentro más directo con la aparente falta de sentido de la existencia personal. Afectas la estructura de tu cuerpo a través de tus pensamientos. Si crees en la herencia misma se convierte en un fuerte factor sugestivo en tu vida y puede ayudar a provocar la enfermedad precisa en el cuerpo que creíste que estaba allí todo el tiempo, hasta que finalmente tus instrumentos científicos descubren el mecanismo defectuoso, o lo que sea, y ahí está la evidencia para que todos la vean. Obviamente, hay algunas condiciones que en sus términos son hereditarias, mostrándose casi instantáneamente después del nacimiento, pero estas son de un número muy limitado en proporción a las enfermedades que cree que son hereditarias. Muchos cánceres, problemas cardíacos, trastornos artríticos o reumatoides. Y en muchos casos de dificultades heredadas, los cambios podrían efectuarse para mejor, a través de la utilización de otros métodos mentales, a los que sin duda llegaremos algún día. Hay tantos tipos de sufrimiento como tipos de alegría, y no hay una respuesta simple que se pueda dar. Como criaturas humanas, aceptáis las condiciones de vida. Ustedes crean a partir de esas condiciones las experiencias de sus días. Naces en sistemas de creencias como naces en siglos físicos, y parte de toda la imagen es la libertad de interpretar las experiencias de la vida en multitudinarias maneras. El significado, la naturaleza, la dignidad o la vergüenza del sufrimiento serán interpretados de acuerdo con sus sistemas de creencias. Espero daros a lo largo del camino una imagen de la realidad que ponga el sufrimiento en su perspectiva adecuada. Pero es un tema muy difícil de tratar porque toca muy profundamente vuestras esperanzas para vosotros mismos y para la humanidad, y vuestros temores para vosotros mismos y para la humanidad. Os habéis enseñado a vosotros mismos a ser conscientes y a seguir solo ciertas porciones de vuestras propias conciencias, de modo que mentalmente consideráis ciertos temas tabú. Los pensamientos de muerte y sufrimiento se encuentran entre ellos. En una especie orientada sobre todo a la supervivencia del más apto y a la competencia entre especies, entonces cualquier toque de sufrimiento o dolor, o pensamientos de muerte, se vuelven deshonrosos, biológicamente vergonzosos, cobardes, casi locos. La vida hay que perseguirla cueste lo que cueste, no porque tenga un significado innato, sino porque es el único juego que existe, y es un juego de azar, en el mejor de los casos. Una vida es todo lo que tienes, y esa vida está en todas partes acosada por la amenaza de la enfermedad, el desastre y la guerra, y si escapas de circunstancias tan drásticas, entonces todavía te queda una vida, que es el resultado de nada más que elementos sin vida, que entran brevemente en una conciencia y vitalidad que está destinada a terminar. En ese marco, incluso las emociones de amor y exaltación no son más que la actividad errática de las neuronas que disparan, o de sustancias químicas que reaccionan a sustancias químicas. Esas creencias por sí solas provocan sufrimiento. Toda la ciencia, en su tiempo, ha sido establecida para promover creencias que van en contradicción directa con el conocimiento del corazón del hombre. La ciencia, ha señalado, ha negado la verdad emocional. No es simplemente que la ciencia niegue la validez de la experiencia emocional, sino que ha creído tan firmemente que el conocimiento solo se puede adquirir desde el exterior, observando el exterior de la naturaleza. Hablé de la calidad de vida, y es cierto que al menos en muchos siglos pasados, si los hombres y las mujeres pueden haber muerto antes,
también vivieron vidas de una calidad más plena y satisfactoria, y no quiero que se me malinterprete en esa dirección. Ahora bien, también es cierto que en algunos de sus aspectos la religión ha glorificado el sufrimiento, lo ha elevado a una de las principales virtudes, y lo ha degradado en otras ocasiones, viendo a los enfermos como poseídos por demonios, o viendo a los dementes como menos que humanos. Por lo tanto, hay muchas cuestiones involucradas. Sin embargo, la ciencia, al ver el cuerpo como un mecanismo, ha promovido la idea de que la conciencia está atrapada dentro de un modelo mecánico, que el sufrimiento del hombre es causado mecánicamente en ese sentido. Simplemente le das a la máquina algunas piezas mejores y todo estará bien. La ciencia también opera como magia, por supuesto, por lo que en algunas ocasiones la creencia en la ciencia misma parecerá obrar milagros. El nuevo corazón le dará a un hombre un nuevo corazón, por ejemplo. La enfermedad es utilizada como parte de las motivaciones del hombre. Lo que quiero decir es que no hay motivación humana que no pueda estar involucrada en algún momento con la enfermedad, porque a menudo es un medio para un fin deseado, un método para lograr algo que una persona piensa que no se puede lograr de otra manera. Un hombre podría usarlo para lograr el éxito. Uno podría usarlo para lograr el fracaso. Una persona puede usarlo como un medio para mostrar orgullo o humildad, para buscar atención o escapar de ella. La enfermedad es a menudo otro modo de expresión, pero en ninguna parte la ciencia menciona que la enfermedad pueda tener su propósito, o sus grupos de propósitos, y no quiero decir que los propósitos en sí mismos sean necesariamente despectivos. Las enfermedades son a menudo intentos equivocados de lograr algo que la persona considera importante. Puede ser una insignia de honor o deshonor, pero no puede haber duda, cuando se mira la imagen humana, de que hasta cierto punto, pero uno importante, el sufrimiento no solo tiene sus propósitos y usos, sino que se busca activamente por una razón u otra. La mayoría de las personas no buscan la experiencia extrema del sufrimiento, pero dentro de esos extremos, hay multitud de grados de estímulos que podrían considerarse dolorosos, que se buscan activamente. La participación del hombre en los deportes es un ejemplo instantáneo, por supuesto, donde las recompensas de la sociedad y la promesa de logros corporales espectaculares llevan a los atletas a actividades que serían consideradas más dolorosas por el individuo ordinario. La gente escala montañas, sufriendo voluntariamente una buena cantidad de sufrimiento en la búsqueda de tales objetivos. No quiero que nada de esto parezca demasiado simplista, pero debemos comenzar en algún lugar de este tipo de discusión. Esto está lejos de ser toda la historia de la enfermedad, pero es suficiente para la saga de esta noche. Los hombres y las mujeres nacen, sin embargo, con curiosidad por todas las sensaciones y por todas las experiencias vitales posibles. Están sedientos de experiencias de todo tipo. Su curiosidad no se limita a lo bonito o lo mundano. Los hombres y las mujeres nacen con el deseo de ir más allá de los límites, para, entre comillas, explorar donde ningún hombre ha ido antes. Los hombres y las mujeres nacen con un sentido del drama, una necesidad de emoción. La vida misma es emoción. El estado de ánimo más tranquilo cabalga sobre el empuje de una actividad molecular espectacular. Olvidas muchas de tus inclinaciones, sentimientos y fantasías internas bastante naturales a medida que maduras y te conviertes en adultos, porque no encajan en la imagen del tipo de personas, experiencias o especies que te han enseñado a creer que eres. Como resultado, muchos de los eventos de sus vidas que son las extensiones naturales de esos sentimientos, parecen extraños, en contra de sus deseos más profundos, o impuestos sobre ustedes, ya sea por agencias externas o por un subconsciente travieso. Los pensamientos de los niños dan excelentes pistas sobre la naturaleza de la humanidad, pero muchos adultos no recuerdan ningún pensamiento de la infancia, excepto aquellos que encajan, o parecen encajar, con sus creencias sobre la infancia. Los niños juegan a ser asesinados. Tratan de imaginar cómo es la muerte. Se imaginan lo que sería caerse de una pared o romperse el cuello.
se imaginan papeles trágicos con tanto abandono creativo, como imaginan papeles que los adultos podrían aprobar. A menudo son muy conscientes de que están dispuestos a estar enfermos para salir de situaciones difíciles y de volver a comportarse bien. Aprenden rápidamente a olvidar su papel en tales episodios, de modo que más tarde, cuando ya son adultos, se encuentran enfermos, no solo olvidan que ellos causaron la enfermedad para empezar, sino que, por desgracia, se olvidan de cómo volver a valerse por sí mismos. Como dije, hay todos los rangos de sufrimiento, y estoy comenzando esta discusión, que continuaré de vez en cuando, entre el dictado regular de libros, de una manera muy general. En tiempos pasados en particular, aunque la costumbre no ha muerto, los hombres se purgaban, llevaban cenizas y se golpeaban con cadenas, o pasaban hambre o se privaban de alguna otra manera. Sufrían, en otras palabras, por causa de la religión. No era solo que creyeran que el sufrimiento era bueno para el alma, una afirmación que puede o no ser cierta por cierto, y me referiré a ello más adelante, sino que entendían algo más. El cuerpo solo soportará tanto sufrimiento cuando libere la conciencia. Así que esperaban alcanzar el éxtasis religioso. El éxtasis religioso no necesita del sufrimiento físico como estímulo, y tal medio en general obrará en contra de la comprensión religiosa. Esos episodios, sin embargo, representan una de las formas en que el hombre puede buscar activamente el sufrimiento como un medio para otro fin, y no viene al caso decir que tal actividad no es natural, ya que existe dentro del marco de la naturaleza. La disciplina es una forma de sufrimiento aplicado, ya que la disciplina se usa habitualmente. A las personas no se les enseña a comprender las grandes dimensiones de su propia capacidad de experiencia. Es natural que un niño sienta curiosidad por el sufrimiento, que quiera saber qué es, que lo vea, y al hacerlo, aprende a evitar el sufrimiento que no desea, a ayudar a otros a evitar el sufrimiento que ellos no desean, y lo que es más importante, a comprender las gradaciones de emoción y sensación que son su herencia. Como adulto, no infligirá dolor a los demás si entiende esto, porque se permitirá sentir la validez de sus propias emociones. Si te niegas a ti mismo la experiencia directa de tus propias emociones, pero las amortiguas, por ejemplo, a través de una disciplina demasiado estricta, entonces puedes herir a los demás mucho más fácilmente, porque proyectas tu estado emocional amortiguado sobre ellos. Como en los campos de guerra nazis, los hombres seguían órdenes, torturando a otras personas. Y lo haces en primer lugar amortiguando tu propia sensibilidad al dolor y reprimiendo tus emociones. La vulnerabilidad del hombre al dolor le ayuda a simpatizar con los demás, y por lo tanto, le ayuda a aliviar más activamente las causas innecesarias de dolor que existen en la sociedad. La experiencia de cada persona de una naturaleza dolorosa también se registra por parte de lo que llamaremos la mente del mundo. Cada fracaso, o decepción, o problema no resuelto que resulta en sufrimiento, se convierte en parte de la experiencia del mundo. Tal o cual manera no funciona, o se ha intentado de esta manera o de aquella manera, con malos resultados. De esa manera, incluso las debilidades o fallas del sufrimiento se resuelven, o más bien se redimen, a medida que se hacen ajustes a la luz de esos datos. En ese sentido, cada persona vive su vida en privado, y sin embargo, para toda la humanidad. Cada persona prueba nuevos desafíos, nuevas circunstancias, nuevos logros desde un punto de vista único, para sí mismo, y también para toda la masa de la humanidad. Una vez más, tu mundo no fue creado, entonces, por algún Dios exteriorizado y objetivado, que lo creó desde el exterior, por así decirlo, y lo puso en movimiento. Muchos teóricos religiosos creen, por ejemplo, que tal Dios creó el mundo de tal manera, y que el proceso de decadencia comenzó casi en el mismo momento hipotético en que terminó la creación. Tal idea es muy parecida a algunas científicas, que ven el universo descomponiéndose, con energía disipándose, y el orden desintegrándose gradualmente en el caos. Ambas versiones conciben una creación acabada, aunque una es una producción divina, y la otra es el resultado de nada más que la casualidad. Con todo, sin embargo,
estamos hablando de una creación constante, aunque deba explicarla en términos seriales. Estamos hablando de un modelo de universo en el que la creación es continua, ocurriendo espontáneamente en todas partes, y en todas partes simultáneamente, en una especie de presente espacioso, del que emergen todas las experiencias con el tiempo. En este modelo siempre hay nueva energía, y todos los sistemas están abiertos, aunque parezca que funcionan por separado. Una vez más, también, estamos considerando un modelo que se basa en la cooperación activa de cada una de sus partes, que de una u otra manera, también participan en la experiencia del todo. En este modelo, los cambios de forma son el resultado de síntesis creativas. Se ve que este modelo tiene su origen dentro de una vasta, infinita y divina subjetividad, una subjetividad que está dentro de cada unidad de conciencia, sea cual sea su grado. Una divinidad subjetiva, entonces, que está dentro de la creación misma, una creatividad multidimensional, de tales proporciones que ella misma es la creadora y sus creaciones al mismo tiempo. Este proceso psicológico divino, y proceso no es la mejor palabra aquí, este estado psicológico divino de relación, forma a partir de su propio ser, mundos dentro de mundos. Tu universo no es el único. Nada existe aisladamente en la naturaleza, y hasta ese punto, la existencia misma de vuestro universo presupone la existencia de otros. Estos fueron, y son, y serán, creados de la misma manera que he explicado, y repito, todos esos sistemas son abiertos, aunque operativamente puedan parecer que no lo son. Hay literalmente un número infinito de secuencias, perfectamente activadas, que hacen posible la existencia de tu propio mundo. Admito que a veces me resulta inconcebible que un ser humano pueda imaginar que su mundo carece de sentido, porque la existencia misma de un cuerpo humano habla de una cooperación molecular y celular casi increíble, que difícilmente podría resultar a través de la generosidad de las obras de azar más auspiciosas. Por así decirlo, su universo y todos los demás brotan de una dimensión que es la fuente creativa de todas las realidades, un universo onírico básico, por así decirlo, un lecho psicológico divino donde el ser subjetivo es encendido, iluminado, estimulado, perforado por su propio deseo infinito de creatividad. La fuente de su poder es tan grande que sus imaginaciones se convierten en mundos, pero está dotada de una creatividad de tal esplendor que busca la realización más fina, porque incluso el más pequeño de sus pensamientos y todos sus potenciales están dirigidos con una buena intención que está literalmente más allá de toda imaginación. Esa buena intención es evidente dentro de su mundo. Es obvio en las empresas cooperativas que unen, por ejemplo, los reinos mineral, vegetal y animal, la relación de la abeja con la flor. Y vuestras creencias contrarias, habéis cerrado vuestras mentes a la propia naturaleza cooperativa del hombre, a su deseo innato de compañerismo, a su inclinación natural a cuidar de los demás, y al comportamiento altruista. Pero discutiremos esos asuntos más adelante en nuestro libro. El estado de vigilia, tal como lo conciben, es una extensión especializada del estado de sueño, y emerge de él, a la superficie de su conciencia, al igual que sus ubicaciones físicas, son extensiones especificadas de ubicaciones que existen primero dentro del reino de la mente. El estado de vigilia, entonces, tiene su fuente en el estado de sueño, y todos los objetos, el entorno y la experiencia que te son familiares en el estado de vigilia, también se originan en esa dimensión interna. Sin embargo, cuando examinas el estado de los sueños, lo haces, por regla general, desde el marco de la realidad de vigilia. Tratas de medir la dimensión de la experiencia onírica aplicando las reglas de la realidad, que son tus criterios habituales para juzgar los acontecimientos. Por lo tanto, no eres capaz de percibir las verdaderas características del estado de ensueño, excepto en las pocas ocasiones en que despiertas dentro de tus sueños, un asunto que discutiremos más adelante en este libro. Pero en cierto modo, es cierto decir que el universo fue creado de la misma manera que suceden tus propios pensamientos y sueños, espontáneamente, y sin embargo, con un orden asombroso incorporado y una organización interna.
Piensas tus pensamientos y sueñas tus sueños sin ningún conocimiento claro de los increíbles procesos involucrados en ellos. Sin embargo, esos procesos son los mismos que están detrás de la existencia del universo mismo. También, por así decirlo, ustedes mismos son los antiguos soñadores que soñaron su mundo para que existiera. Debéis comprender que no estoy diciendo que sois soñadores pasivos, fugaces, perdidos en alguna mente divina, sino que sois las únicas manifestaciones creativas de una inteligencia divina, cuya creatividad es responsable de todas las realidades, que a su vez, están dotadas de habilidades creativas propias, con el potencial y el deseo de satisfacción, herederos de hecho de los propios procesos divinos. La espontaneidad conoce su propio orden. Lo he dicho muchas veces. Las partes del mundo se unen espontáneamente, con un orden que básicamente desafía las leyes más pequeñas de causa y efecto, o antes y después. En ese sentido, de nuevo, tu estado de sueño te presenta muchas pistas sobre la fuente de tus propias vidas y la de tu mundo. Las computadoras, por grandes y complicadas que sean, no pueden soñar, por lo que, a pesar de todos sus increíbles bancos de información, deben carecer del tipo de conocimiento tácito que posee la planta o semilla más pequeña. Tampoco puede ninguna cantidad de información poseída o procesada por ninguna computadora compararse con el conocimiento tácito que poseen los átomos y moléculas que componen dicho instrumento. La computadora no está equipada para percibir ese tipo de conocimiento. No está equipada para tal empresa porque no puede soñar. En el conocimiento innato de los átomos y las moléculas se combina y traduce. Sirve como el lecho de información perceptual y conocimiento del cual surge el estado de sueño en su forma física. Estás subjetivamente vivo antes de nacer, y estarás subjetivamente vivo después de tu muerte. Tu vida subjetiva, se interpreta ahora a través del estado especializado de conciencia que llamas el de vigilia, en el que reconoces como real solo la experiencia que cae dentro de ciertas coordenadas de espacio y tiempo. Su realidad mayor existe fuera de esas coordenadas, y también lo hace la realidad del universo. Creáis vidas para vosotros mismos, cambiándolas a medida que vais avanzando, como un escritor podría cambiar un libro, alterando las circunstancias, cambiando las tramas. El escritor solo sabe que crea sin comprender el orden espontáneo con el que se produce la creatividad. Los procesos ocurren en otro nivel de conciencia. En la más básica de las formas, el mundo se forma de adentro hacia afuera, y de la realidad onírica a la física, y esos procesos ocurren en otro nivel de conciencia. Mientras que los hombres tenían sus cuerpos de ensueño solos, disfrutaban de una libertad notable, por supuesto, porque esos cuerpos no tenían que ser alimentados o vestidos, no tenían que operar bajo la ley de la gravedad. Los hombres podían deambular a su antojo por el paisaje. Todavía no se identificaban a sí mismos en gran grado como estando ellos mismos separados del medio ambiente o de otras criaturas. Sabían que eran ellos mismos, pero sus identidades no estaban tan estrechamente relacionadas con sus formas como es el caso ahora. Sin embargo, el mundo de los sueños estaba destinado a despertar, porque ese era el rumbo que se había trazado. Este despertar, una vez más, ocurrió espontáneamente, y sin embargo, con su propio orden. En los términos de esta discusión, las otras criaturas de la Tierra realmente despertaron antes que el hombre, y hablando relativamente, sus cuerpos oníricos se formaron en cuerpos físicos antes que el hombre. Por lo tanto, los animales se volvieron físicamente efectivos, mientras que, hasta cierto punto, el hombre todavía permanecía en esa realidad onírica. Las plantas despertaron antes que los animales, y hay razones para estos diversos grados de vigilia, que no tienen nada que ver básicamente con las diferenciaciones de la condición de especie, tal como la define la ciencia desde el exterior, sino que tienen que ver
con las afiliaciones internas de la conciencia y con las especies o familias de la conciencia. Esas afiliaciones se materializaron cuando todas las conciencias que se embarcaron en la realidad física se repartieron los logros creativos casi inimaginables que serían responsables del mundo físico. De nuevo, el entorno, tal como lo concibes, está compuesto de conciencia viviente. Las religiones antiguas, por ejemplo, hablan de los espíritus de la naturaleza, y tales términos representan recuerdos que datan de la prehistoria. Parte de la conciencia, entonces, se transformó en lo que ustedes consideran como naturaleza, la vasta extensión de los continentes, los océanos y los ríos, las montañas y los valles, el cuerpo del yang. El impulso creativo del mundo físico debe surgir de esa estructura viviente. En una cuestión de hablar, los pájaros y los insectos son en verdad porciones vivas de la tierra volando, así como, de nuevo en cuestión de hablar, los osos y los lobos, y las vacas y los gatos, representan la tierra convirtiéndose en criaturas que viven en su propia superficie. Y en cuestión de hablar, de nuevo, el hombre se convierte en la tierra pensando, y pensando sus propios pensamientos, el hombre a su manera se especializa en el trabajo consciente del mundo, un trabajo que depende del trabajo inconsciente indispensable del resto de la naturaleza, una naturaleza que lo sostiene. Y cuando piensa, el hombre piensa por los microbios, por los átomos y las moléculas, por las partículas más pequeñas dentro de su ser, por los insectos y por las rocas, por las criaturas del cielo, el aire y los océanos. El hombre piensa con la misma naturalidad con que vuelan los pájaros. Él mira la realidad física para el resto de la realidad física. Él es la tierra que cobra vida para verse a sí misma a través de ojos conscientes, pero esa conciencia es agraciada porque es tan íntimamente una parte del marco de la tierra. ¿Cómo fue cuando el hombre despertó del mundo de los sueños?